Y el versículo 2 dice: los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate. Diga conmigo: trabándose el combate. No, pero despiértese, por favor. ¿Qué le pido que diga conmigo? Bueno, creo que ustedes son los que están trabados, algunos todavía, ¿verdad? Destrábese de lo que acaba de pasar, por favor. Dice la Biblia que había un combate. Los filisteos llamaron al pueblo de Israel, mire. ¿Y sabe qué significa eso de que se trabó? De que no había avance para ninguno de los dos. Un poquito empujaban ellos, un poquito nosotros. Un poquito ellos, un poquito nosotros. Y no íbamos a ningún lado, porque estaba todo trabado, todo estaba atorado. Si usted alguna vez ha tenido algún auto así, o algo mecánico, ¿verdad?, que se mueva, o alguna bicicleta o algo que se traba, no importa cuánta fuerza tú le pongas a lo que está trabado, no se mueve ni para atrás ni para adelante. Cuando algo se traba, ¿cuántos de ustedes, verdad, han tenido todo el verano el ventilador en el 3 y de repente empieza a sonar y se queda trabado, y usted le quita esta parte de enfrente y lo gira y cada vez le da con más fuerza y con más fuerza, y no se destraba? Porque cuando algo está trabado, insisto, no avanza ni hacia atrás ni hacia adelante. Y mire qué es lo que pasa, que cuando esto se suelta, que cuando esto se libera, no se libera a favor del pueblo de Israel. Y dice la parte que sigue del verso: Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Porque siempre nos gusta atribuirle a Dios todo lo malo que nos pasa. ¿Por qué Dios nos hirió? ¿Por qué fue Dios quien, verdad, permitió esto? Yo no sé si alguna vez usted piensa que en algún momento de su vida Dios se cambia de bando y se pasa al de enfrente, y empieza a atacarte, y empieza a provocar todo lo malo que te pasa. Yo no sé si usted puede percibir o pensar eso. Dice la Biblia: de Dios no puede salir nada malo. Los pensamientos que Dios tiene, dice Jeremías, para nosotros no son de mal, son de bien. Para que al fin, dice, para que al final Dios pueda hacer en nosotros cosas que nosotros anhelamos y cosas que nosotros deseamos. Entonces ellos llegan y desde los ancianos, miren, empiezan a concluir que el problema no está en ellos. El problema es Dios. El problema es Dios en la vida de aquel que todavía no lo conoce. El que no conoce a Dios siempre culpa a Dios. Es como cuando alguien no te conoce a ti, pero resulta que tú tienes la culpa de todo lo que le pasa. Cuando alguien no tiene una relación contigo, pero tú eres el culpable de todo lo que sucede en su vida. ¿Sabe que los padres se esfuerzan por hacer lo mejor para sus hijos? Pero por alguna razón siempre resulta que los padres son los culpables de todo lo que le pasa a los hijos. Y algunos hijos hasta dicen: me voy a matar por tu culpa, voy a hacer esto. ¿Ha visto alguna vez un hijo alcoholizado o drogado diciéndole al padre: yo soy así por ti? Y esto es lo que sucede aquí. Esto es lo que pasa, de que el pueblo de Israel tiene un problema, pierde una batalla, y en esa batalla hay 4,000 hombres que mueren. Hay 4,000 hogares que hoy están de luto. Hay 4,000 familias que están llorando porque 4,000 hombres no regresaron de la batalla al campamento. Y entonces ellos se reúnen y dicen: vamos a reunirnos, necesitamos el consejo de los ancianos, necesitamos el consejo de la gente sabia del pueblo. El pueblo está tan mal y está tan dañado que hasta los ancianos llega el problema, porque ahorita va a ver la historia. Y entonces los ancianos empiezan a decir, siga leyendo el verso conmigo: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó, el campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló.
Y dice la siguiente parte: cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, mire, un lamento, pues antes de ahora no fue así. O sea, antes de que llegara el arca, nosotros estábamos ganando, pero ahora no vamos a poder ganar, ¿verdad? Esto es tremendo. Cuando tú no estás bien con Dios, cuando tu relación no está bien con Dios, empiezas a poner tu confianza donde no lo debes, donde no lo debes hacer, donde no la debes poner. El pueblo de Israel comete en esto muchísimos errores, y uno de ellos es mandar a traer la presencia de Dios con líderes espirituales corruptos, inmorales y en pecado. Entonces, sabían mucha Biblia. ¿Sabe usted? La vestidura de los sacerdotes era impresionante. Sus vestiduras eran de lino fino, del mejor material, con colores muy bonitos, con una placa, mire, de piedras en el pecho, que les servía a ellos, ¿verdad? Vamos a llamarlo como un semáforo. Les servía a ellos para decir cuánto había que avanzar y cuándo no. Dios les hablaba a través de las piedras que ellos portaban. Traían, ¿verdad?, un sombrero en su cabeza muy bonito, con una placa de oro muy bonita que decía Santidad a Jehová. Se sabían la ley, tenían conocimiento, pero eran adúlteros y fornicarios, pero eran ladrones, porque dice la Biblia que se robaban las ofrendas cuando la gente llegaba. No permitían que las personas llegaran hasta aquí a ofrendar, ellos estaban allá en la puerta. Y cuando veían a alguna hermana desconsolada, ¿verdad?, dice la Biblia que terminaban teniendo relaciones sexuales con ellos. El pueblo lo sabía. El pueblo sabía que estos hombres estaban mal delante de Dios. Y por algún momento se les olvida. ¿Sabe por qué? Porque no les importaba la condición del líder espiritual que había delante de ellos. Como el mensaje populista el día de hoy, que no importa y que volvamos común todo lo santo y todo lo espiritual. Y entonces podemos tener el arca, podemos tener toda la vestidura y todo el conocimiento. Podemos saber más que un ungido y burlarnos de él y decir que está mal. De alguien que está pasando por pruebas, por tremendas tribulaciones, un hombre de Dios, y decir: ahí está, si Dios estuviera con él, no le pasaría eso. Pero yo estoy bien. Hay gente en internet dando mensajes que hace que el cuerpo de las personas tiemblen de lo tremendo que se escuchan. Y fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Fue lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Cuando llegaron estos dos sacerdotes inmorales, hicieron que el pueblo saltara en júbilo. Y el júbilo era tan tremendo que literalmente, porque me puse a investigar esto, y no es algo simbólico ni es algo espiritual. No fue la gente la que se estremeció, fue el suelo. ¿Cuántos de ustedes me han acompañado a la Ciudad de México, a la iglesia central? La iglesia central se construyó en un lugar que fue el basurero en tiempos anteriores. Y ahí tiraron camiones y camiones de tierra para rellenarlo, ¿verdad? Y los que han ido, cuando empiezan a danzar todos, el templo se mueve. ¿Si han visto eso? ¿Cómo se mueve? Y uno está danzando y empieza a moverse uno con todo el piso. Y lo tremendo es que no solo se mueve el templo, sino las casas de los vecinos alrededor. Y si se acuerda, ¿verdad?, que en este año el pastor dijo: dejen de saltar, porque ya vinieron los vecinos a quejarse. El apóstol Jesse, usted lo ha escuchado aquí, que cuando ellos rentaban, ¿verdad?, un edificio, o creo que lo compraron, dice que ellos saltaban y que la gente salía corriendo pensando que estaba temblando, y eran estos locos que estaban danzando en el edificio y lo movían todo. La tierra literalmente se movió, pero no por la gloria de Dios. No por la gloria de Dios. No fue Dios quien lo movió.
Entonces por eso Jesús fue claro y dijo: no, ustedes me piden señales, no se las voy a dar, porque la confianza y la fe de ustedes está en las señales. Por eso no se las voy a dar. Se las podría dar, pero no es ahí. Es en Dios. Es en Dios. Dios es el que hace todas las cosas. Entonces vuelvo a repetir: no me mire a mí, mire a Dios. Claro que te tenemos que mirar a ti si tú decides pararte aquí y ser un líder espiritual. Si tú decides pararte delante de una persona y guiarle y dirigirle en su vida espiritual, tiene que estar acorde tu vida con lo que tú vas a predicar y a vivir. Gracias por sus amenes. Y no solo pararte a hablar bonito y estremecer las cosas. La palabra de Dios muestra aquí, mire. Sigamos leyendo porque todavía me faltan unos versículos más y ahorita continúo desarrollándole más esta idea. Dice el versículo 9. Miren la actitud de los filisteos. Esforzaos, oh filisteos, y sean hombres. ¿Para qué? Para que no sirvamos a los hebreos como ellos han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, en Israel fue vencido, y huyeron cada cual a su tienda, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Cuando estábamos en una iglesia, verdad, de las cuales el Señor me ha estado permitiendo ir, la iglesia fue dividida y se partió, creo que en 3 iglesias más. Y habían pasado aproximadamente 5 años de esta división. El pastor seguía adelante, aguantando y soportando todo lo que hablaban, lo que decían, etcétera, etcétera. Y de repente todos aquellos que se creyeron pastores, ancianos, supervisores, el líder de alabanza, que decidió y dijo: el pastor está mal, el pastor no sabe, yo sí sé. Uno de ellos dijo: ya es mi tiempo, Dios me ha hablado. Y mucha gente le siguió. Cuando hubieron problemas difíciles, enfermedades, accidentes y muertes, los 5 pastores que se levantaron solitos salieron huyendo. Aquellos que le dijeron: tráete a tu familia porque yo la voy a cuidar, porque el pastor no la sabe cuidar, la dejaron morir. Porque dice la Biblia que el que no es pastor, cuando ve el peligro sale huyendo. Porque ser pastor, hermanos, no es solo predicar bonito o estar aquí parado. De verdad, mire, esto es lo más fácil de ser pastor: preparar un mensaje y predicar. Cualquiera de ustedes lo puede hacer. Por eso es que algunos hasta se atreven a juzgar el mensaje y predicar, porque eso no es tan complicado hacerlo. Lo difícil es cuando te tienen a ti que dislocar la cadera para que otro sea bendecido. Cuando te tienen que atacar a ti para que otro esté en paz, para que otro sea bendecido. Hay gente que le ha hablado mal a sus hijos de mí y después, cuando no sabe qué hacer con sus hijos, me los trae a mí. Hay gente que me ha puesto como el peor de todos. Y de repente, cuando tiene necesidad, no le damos la espalda. Mire, yo he conocido pastores y gente que dice: ¿se acuerda lo que usted dijo de mí? Es maldición de Dios y yo no puedo hacer nada. Que Dios lo ayude. A ver qué hace usted. Y el pastor me platicaba y me decía: estoy cansado, porque cansa día y noche. Estoy yendo casas por casas a restaurar familias de todas las que fueron dañadas y lastimadas, y la gente está regresando. Y me duele en mi corazón ver todo lo que el enemigo ha hecho en sus vidas. Esto es lo que sucedió, mire, con el pueblo de Israel. Confiaron que Ofni y Fines estaban bien con Dios y que ellos iban a ser dignos portadores del arca y que Dios iba a respaldar el liderazgo espiritual de ellos. Y dice la Biblia que murieron muchos y que regresaron huyendo a sus casas. Pero muchos ya no regresaron, muchos ya no llegaron. Lea conmigo unos versículos adelante, nos quedamos en el 11. Vamos a leer el versículo 21 y 22. El versículo 21 y 22, mire, dice:
Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Verso 22. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Esta es la mujer de Fines, que está embarazada y que llega la noticia primeramente a Elí, y la noticia es de tan fuerte impacto a Elí. Él es un hombre ya anciano, ciego y de mucho peso, dice la Biblia. Del impacto, él estaba sentado en una silla, se fue hacia atrás y con el peso de su cuerpo cayó sobre su nuca y se desnucó y murió. Y el mismo que le da el mensaje a él, pues ahora va a buscar a las esposas de Ofni y Fines y les da la noticia. Y la mujer de Fines, en ese momento del impacto de la noticia, da a luz su hijo y muere. Pero antes de morir, deja una maldición sobre su hijo. Deja una maldición. Y la maldición es que lo nombra Icabod, que significa sin gloria. La palabra Cabod significa la gloria de Dios, pero Icabod es sin gloria. Entonces mire qué tremendo todo esto que pasa. Todo lo que se perdió en unos días por andar metiéndose en batallas, por andar metiéndose en cosas muy importantes sin la gloria de Dios, por dejar que mi vida sea guiada, que mi familia sea guiada, cuando yo sé que estoy mal. Y se lo digo con muchísimo respeto. A mi hija, a mi hijo no le va a decir nada el pastor. Yo por eso soy su mamá o su papá. ¿Usted está bien con Dios? Pues yo estoy como puedo. Hay cosas y hay batallas espirituales donde necesitas la gloria de Dios. Si dice amén conmigo. La palabra Elí, la puede buscar. Me llamó mucho la atención los nombres de los tres y los fui a investigar. Anótelos y búsquelos. Elí significa hombre altivo. Y me llamó mucho la atención los nombres de Ofni y Fines, porque no se vuelven a pronunciar ni aparecen en las genealogías hebreas, porque son nombres egipcios. Y Ofni significa, mire, renacuajo de piel negra, que era uno de los dioses de los egipcios, un reptil con cuerpo de hombre y todo negro. Ofni significa renacuajo de piel negra. Y Fines, que es el papá de este niño llamado Icabod, significa portador de tinieblas. Entonces me llama mucho la atención cómo es que Elí es tan altivo y tan orgulloso, que no tiene cuidado y no escucha el consejo ni la voz de Dios para cuidar el nombre y la asignación que le va a dar a sus propios hijos. Y seguí leyendo después de Primera de Samuel capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6, y menciona todos los descendientes de ellos, y todos terminan teniendo un final muy mal. El hijo de Icabod, mire, esto es tremendo. No sé a quién se le ocurre poner a Icabod todavía de sacerdote. El siguiente es él, y después de él su hijo, otro que también andaba muy mal delante de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que haya tanta altivez en mi corazón para no reconocer que mi vida espiritual no está para guiar ni para dirigirme a mí mismo y que necesito la ayuda de Dios? ¿Cómo es posible que sea tan altivo que Dios me diga: ¿sabes qué? Te voy a avergonzar delante del pueblo y le voy a dar tu lugar a un niño de 8 años, porque él sí escucha la voz? A un niño que no viene de descendencia sacerdotal. Hermanos, Elí es hijo de Aarón y por herencia recibe el sacerdocio. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado,
Fines es su nieto, ¿verdad? Icabod es el bisnieto de Aarón. Un hombre que porta la gloria de Dios, que tiene la gloria de Dios, que la gloria de Dios está en él, pero que no se preocupa para que esté también en sus hijos, para que esté también en ellos, para que esté en la vida de los demás. Como líderes espirituales, es nuestro deseo que la gloria de Dios esté en la iglesia y en la congregación. Esté en la iglesia y en la congregación. Y escúcheme bien, esto no es para nada fácil. Esto no es fácil. La gloria de Dios, portar la gloria de Dios, no es fácil. Todos estuvieron aquí, o los que estuvieron aquí el día viernes en la velada de oración. Al final estamos platicando acá con el pastor Irving, y él contaba y dice que él oró y le dijo al Señor: ya no puedo continuar con mi ministerio como está, necesito que me des algo más. Y entonces que Dios le dio una visión, y en la visión le mostró 5 tragedias difíciles que le iban a pasar, y le dijo que si estaba dispuesto a pasar por ese camino, y dijo que sí. Y él dice, hace unos días lo contó aquí, acabo de pasar la número 5, que fue enterrar a mi mamá. Dios me lo mostró. Él dice que la tercera o la segunda es que su esposa enfermó de muerte y que iba a morir, pero que el Señor le dijo y le mostró que si él no estaba consagrado cuando esa batalla llegara a casa, iba a perder a su esposa. Y él dijo, empecé a meterme con Dios, empecé a buscar a Dios, porque escúcheme bien, las batallas van a llegar a la casa de todos nosotros, de todos. Algún momento vemos que a otras familias les pasan cosas difíciles y pensamos que solo les van a pasar a ellos, pero van a llegar también a tu casa. Y es muy difícil que esas batallas lleguen y que nos agarren sin gloria, que me agarren como fitness, como ovni, dándole lugar a mi carne, viviendo en pecado y diciendo, pues, ¿qué les importa a los demás? A nadie le importa. Que ni se meta el pastor, que ni se meta. Me cambio de iglesia, me voy para otro lado. Entonces, que es el título de este tema, cuídate del tiempo Icabod. Cuídate del tiempo cuando andas sin gloria. Cargas un mueble de manera simbólica, cargas algo que representa la presencia de Dios. Esto es solo aceite y esto solo representa al Espíritu Santo. Pero por favor, nunca vaya a pensar usted que aquí adentro esta botellita está Él. Eso no es así. Esto no es así. Hablaba con el profeta Arturo en la semana y decía, hay una palabra que Dios me ha dado, decía, que las promesas, ¿sabes cómo se ven las promesas?, me dice él. Y le digo, no, ¿cómo se ven? Dice, las promesas se ven como la luz. Cuando en algo hay luz, dice, esa es una promesa cumplida. Entonces, ¿sabe qué? La gloria de Dios no se queda ni está en algo que la representa. No está ahí ni se queda ahí. Porque si tú no honras y tú no te consagras y tú no eres respetuoso con la presencia de Dios, quédate con todo el mueble que quieras. Quédate con las tablas, quédate con la vara, quédate con todo el conocimiento que tengas de los tiempos cuando estabas bien con Dios. Pero no se va a quedar ahí la gloria. No se queda ahí. Nosotros tenemos que saber y conocer esto. Todo el que se quiera robar la gloria de Dios no se queda ahí. Entonces el Icabod es algo de lo que tenemos que cuidarnos. Cuidarnos, y soy el primero. Soy el primero de eso. Porque escúcheme bien, es que mire, es que me da temor pensarlo. Y en toda la semana era lo que preparaba y lo que le decía al Señor. ¿Quiere que le confiese algo? Me dio tristeza cómo terminamos los tiempos de oración.
Y lo platicaba con mi esposa. Si usted se estuvo conectando, hermano, los primeros días había una gloria tremenda cuando nos poníamos a orar. Pero en los 2-3 últimos días les pedí que no se distrajeran, que no estuvieran con el celular encendido haciendo algo más, porque eso rompe la unidad, rompe el fluir. Y hasta le decía, mire, no me lo tome a mal, pero si usted sabe que ahorita no puede orar, no se conecte entonces. No vaya usted en el carro, no esté usted en la cocina lavando trastes y orando, porque pensamos nosotros que no importa dónde ore ni cómo lo haga, lo que importa es que lo pueda hacer y que Dios lo reciba. Y no es así, no es así. Tenemos nosotros que tener bastante cuidado de esto. Si no estás bien con Dios, su presencia comienza a servirle a los demás, pero no a mí. Me quedo sin fruto. La misma batalla que está librando Él, la estoy librando yo. Pero Él avanza y yo no me muevo. Mi batalla está trabada y no voy ni para atrás ni para adelante. Y el momento que avanzamos, el que empieza a ganar es el enemigo y no yo. ¿Por qué si venimos a la misma iglesia? ¿Por qué? Es aquí donde cobra muchísima importancia el cómo yo honro la gloria de Dios y mi vida consagrada a Dios. Mi vida consagrada. Ya oraron por mí, ya sentí la presencia de Dios, pero si tú no dejas tus pecados, aunque des de gritos y tengas mucho júbilo, es la consagración la que hará que se manifieste la presencia de Dios. Ofni y Fine tenían todo el conocimiento sacerdotal, pero dejaron de conocer a Dios. El pueblo sabía su pecado y celebran que ellos son los que lo representan en lo espiritual en medio de la batalla. Tenemos que darle gracias a Dios de que sea un hombre o una mujer de Dios consagrado el que pueda estar con nosotros en tiempos difíciles y en tiempos de batalla. Hemos aprendido lo fundamental como iglesia de vivir en la gloria de Dios, como a través de una vida de alabanza, de adoración, una vida apartada, consagrada para Dios, una vida en santidad, una vida que tiene intimidad con Dios, se pueden disfrutar de la gloria de Dios y podemos subir nosotros a los montes altos donde la gloria de Dios se manifiesta en nosotros. Sin embargo, es posible que podamos vivir por fuera de la gloria de Dios. Tenemos garantizada la gloria de Dios si permanecemos en Dios. Ante esto, el pueblo de Israel no pudo permanecer. El pecado nos lleva a estar en medio de un tiempo Icabod. Romanos capítulo 3, versículo 23. Creo que es un pasaje conocido por muchos de nosotros. Romanos 3, 23. El pecado te va a empujar y te va a llevar a estar en un tiempo Icabod, en un tiempo sin gloria. Sin gloria. Esto es lo que yo deseo que usted se lleve a casa y que lo tenga claro en su corazón. Ahora, quitémosle a esta palabra Icabod la letra I y anote solo Cabot. Cabot significa la dimensión de la gloria de Dios. Cabot, cuando lo vemos en el original, dice que es la dimensión, el tamaño o todo lo que puede cubrir o abarcar la gloria de Dios. Cabot es todo el espacio donde la gloria de Dios está presente y manifiesta. Cabot es el lugar donde nosotros tenemos que permanecer y estar ahí. La palabra de Dios dice en el Nuevo Testamento, que somos llamados a ser sacerdotes delante de Dios. Los líderes espirituales y los gobernantes de este tiempo
estaban viviendo un liderazgo corrupto. Elí, sus hijos, quienes eran los líderes espirituales en Israel, fueron una mala influencia para las generaciones de su tiempo. A pesar de que fueron confrontados por Dios, ellos siguieron en su pecado. A pesar de que fueron confrontados por Dios, permanecieron y siguieron ahí. Escúcheme bien, que es parte de lo que le quiero enseñar al final. Si Dios nos confronta con nuestro pecado, no se enoje con nadie y mejor ponga atención a lo que Dios le está diciendo. Porque si alguien sabe cuando se está acercando una batalla a nosotros, es Dios. Y si Él te está avisando que es tiempo de estar a cuentas y arreglar las cosas, es porque Él sabe lo que viene. Tenemos la mejor maranata, que es la voz de Dios. Los tenemos a ellos. El mejor atalaya, el Espíritu Santo. ¿Qué es un atalaya? Es un hombre sobre los muros, en las partes altas, vigilante y pendiente del enemigo, para que cuando el enemigo viene, entonces toca primero un cuerno de aviso y después un cuerno de posición de batalla al ejército. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque ¿sabe qué? El pueblo, cuando el pueblo no quiere obedecer a Dios, le conviene los líderes corruptos. Cuando el pueblo quiere vivir a medias, quiere vivir tibio, cuando la iglesia no quiere consagrarse, le conviene un líder corrupto. Un líder que lo haga estremecerse, que lo haga temblar, que lo haga gritar, que lo tire al suelo, que lo vuelva a levantar y que lo emocione calidad. ¿Y quién es el líder malo? Aquel que me habla y me dice las cosas en mi vida que hay que empezar a ordenar. A ese no lo quiero. A ese no lo quiero. El problema es que van a haber batallas espirituales donde vamos a necesitar una cobertura espiritual. Vamos a necesitar un cuidado espiritual. Van a haber batallas donde vas a necesitar que alguien lleve a tu campo de batalla la gloria de Dios. La vas a necesitar. Hay momentos cuando uno está pasando situaciones difíciles, que aunque uno sabe que Dios está con uno, uno no lo siente. Hay momentos donde los problemas son tan difíciles que no logras en tu mente, en tu espíritu o en tu alma ver por dónde está Dios y escuchar su voz. No sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, qué dirección llevar, no lo sabes. Y le hablas a alguien porque es tu amigo, porque te cae bien, por lo que tú quieras, aunque sabes que está en pecado. Estoy pasando esto, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué decisión debo de tomar? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde nos movemos? Va a llegar este punto en la vida de todos nosotros. De todos nosotros. Todos vamos a necesitar que alguien nos ayude y traiga la gloria de Dios a mi campo de batalla. Vas a necesitar que alguien vaya a visitarte, que alguien ore contigo, que alguien se siente en tu sillón al lado tuyo y que se una a orar contigo. No vas a saber cómo alabar, cómo adorar, y alguien con la gloria de Dios va a ir contigo, va a estar contigo y te va a decir: ¿adoramos juntos? ¿Oramos juntos? No te va a solucionar el problema, no te va a solucionar nada, porque seguramente no puede solucionar ni sus propios problemas, pero va a estar ahí contigo. En el tiempo y cabot, necesitas encontrar a alguien cabot. Si dice amén conmigo, lo necesitas, lo necesitas. No significa en algún momento tú vas a ser el cabot de alguien más. En algún momento. Pero vuelvo a repetir,
A veces estamos mal. A veces para nosotros ha sido tan común algo de pecado que no nos damos cuenta dónde está el problema. ¿Sabe qué es lo que pensamos? Que Dios nos está castigando, que Dios está enojado con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es así. Mientras todo esto pasaba, hermanos, había un adolescente llamado Samuel sentado viendo la profecía de Dios cumplirse. Había un cabot de Dios preparándose para tomar ese lugar. Había un cabot, había alguien que tenía la gloria de Dios, que escuchaba su voz, alguien que estaba en comunión con Dios, preparándose para llevar la gloria de Dios a un pueblo y a personas que la habían perdido, que habían perdido esa gloria de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en esto. El liderazgo. ¿Usted quiere ser un líder espiritual? Hay dos cosas que no te pueden faltar: santidad e integridad. Esto es lo que le vuelvo a repetir. De verdad, se los está diciendo alguien que predica. Es fácil predicar. Prepárese y va a dar un buen mensaje. Más con toda la cantidad de herramientas que hoy hay en internet. Seguramente va a encontrar usted un montón de palabras, de términos, de cosas que nos van a hacer reflexionar mucho. Pero si adentro no tienes integridad y no tienes santidad, solo eres un tubo que hace ruido, dice el apóstol Pablo. ¿Sí dice amén conmigo? Necesitas una vida en santidad y una vida en integridad. Las cosas que Dios demanda de un siervo de Dios no han cambiado. Las cosas que Dios demanda de una iglesia para que pueda ser vestida de lino fino y estar sin manchas no han cambiado. Siguen siendo la santidad y la integridad. Cuando a David le faltó la santidad, dijo: en integridad me he sostenido delante de Dios, y buscó recuperar lo que había perdido. El pueblo perdió el verdadero significado de la presencia de Dios. No hay ni un solo destello de arrepentimiento o de quebranto en el pueblo de Israel en los pasajes que leímos y en los siguientes. Ni un destello de que ellos se arrepientan. Están en medio de la tragedia llorando a sus muertos y ninguno se siente arrepentido. Ninguno busca la presencia de Dios. No la hacen. La palabra de Dios dice, y lo acabamos de leer, que en un lugar llamado Ebenezer, ahí es donde capturan los filisteos el arca y se la llevan. Agarran el mueble y ponen el mueble al lado de sus dioses. Y si conoce la historia, cada mañana, ¿verdad? Todos los altares, todos los dioses, todos amanecían hechos pedazos, tirados en el suelo, y solo el arca estaba de pie. Y empezaron a venir enfermedades, empezó a venir mortandad, empezaron a venir lepra, llagas, empezaron a venir un montón de dificultades. Porque eso le pasa al que se roba la gloria de Dios. Ellos dijeron: lo que sucedió en el pueblo es desde que trajimos este mueble, hay que regresarlo. Arman una carreta con 2 bueyes, van y se acercan lo más que pueden a Ebenezer. Se acercan lo más que pueden, direccionan los bueyes y les pegan para que los bueyes empiecen a caminar, y atrás traen el arca. Y hay en el campo unos hombres que están trabajando el campo. Hay una versión de la Biblia que me gusta, porque no dice que eran campesinos o gente que trabaja el campo, dice que había unos pastores cuidando sus rebaños. Y ellos son los primeros en ver el arca regresar. Y van al arca, dan aviso a los sacerdotes, y los sacerdotes ya están contentos porque ya regresó el mueble. Ya está lo que necesitamos. Ya está, calidad. Ya no tenemos por qué tener miedo, ya no tenemos por qué estar, ¿verdad? Con temores. Ya regresó el mueble. Pero la gloria de Dios no estaba ahí. Y le vuelvo a repetir, siga leyendo la historia en su casa. ¿Sabe en qué momento se arrepintieron y le pidieron perdón a Dios? Y hubo quebranto en su corazón. En ningún momento. En ningún momento, porque ellos
No querían estar a cuentas con Dios y recuperar la gloria de Dios. Recuperar la gloria de Dios significa desechar todo lo que en ti está malo y que muchas veces nos gusta y queremos que ahí siga. Los filisteos tomaron el arca y la pusieron en sus templos junto a sus ídolos y no les funcionó. Porque anote esto, por favor, es una gran responsabilidad cargar la gloria de Dios. Es una gran responsabilidad cargar la gloria de Dios. No es un juego, ni es porque tú quieras, o porque tú te pongas, o porque te parezca bonito, o porque te parezca que es tu tiempo, o porque te parezca que ya todos están mal y ahora tú tienes que estar. Mire, hay ocasiones que yo siempre le he dicho, ¿verdad?, a algunas personas. Hay gente que piensa que Dios ya no es sabio. Hay gente que piensa que Dios ya no es sabio y dice: no, hombre, si yo fuera, yo sí soy calidad, yo estoy bien. Pero el pastor no. No sé por qué Dios lo tiene a él, ¿verdad? Este hombre, esta mujer, no sé por qué Dios lo puso ahí. Porque no es así. Es una responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y se lo digo con todo mi corazón y con todo mi amor. Y no quiero de verdad tomar una postura de víctima. Quiero ser muy claro como pastor con ustedes en este momento. Cuando teníamos 20 años, usted andaba a lo mejor alcoholizado, drogándose y viviendo una vida sexual desenfrenada, mientras tenía yo que estar pagando un precio espiritual. Entonces esto no es de juego. ¿Sabe qué? Muchas ocasiones he querido renunciar a esto y he querido dejarlo, y no me ha permitido el Señor. Y no me ha dejado. Entonces decía el pastor Irving, ahorita dice que he salido, Dios me ha permitido conocer un montón de hombres de trayectorias, de muchas trayectorias, de muchos años. Y también me ha permitido conocer pastores jóvenes que creen que ya lo saben todo y que ya están listos para todo. Y no es así. Entonces, mire, ya no soy un jovencito de 20 años. Ya son más de 40 años que tengo. Y ya aprendí un poquito y sé lo que le estoy diciendo. Estoy aquí desde los 19 años y sé de lo que le estoy diciendo. Y he tenido que ser responsable con esto, habiendo o no habiendo gente, habiendo o no habiendo recursos, saliendo mal muchas cosas. Y ha tenido uno que permanecer. Porque cargar y portar la gloria de Dios es una gran responsabilidad. Y si usted es papá, entiende perfectamente esto. Porque a veces no siempre usted tiene la misma energía, las mismas fuerzas. No siempre los hijos son bien obedientes, bien portados. Y aún así, usted es responsable como papá y no permite que les falte alimento en esa mesa y no permite que les falte nada malo. Y a veces usted les sonríe cuando quiere llorar. Y usted los abraza cuando quiere que lo abracen a usted, porque usted es responsable como papá. Y no anda buscando lo suyo, anda buscando cumplir con aquella tarea que usted un día tomó. Entonces, ¿sabe qué? Queremos ser una iglesia donde la gloria de Dios se manifiesta. Tenemos que ser responsables con lo que estamos pidiendo. Ser muy responsables. A mí me cuesta mucho. De verdad que me cuesta. Le abro mi corazón como Jonathan, no como pastor. Me cuesta mucho cuando alguien rompe algo y después no lo repara y se hace la víctima, y hay que reparar lo que rompió y hay que restaurarlo. Y mientras uno está restaurando lo que dañó, lo que rompió, anda diciendo que el malo es uno, que el malo es la autoridad, que el malo son tus papás, arreglando todo el desastre que estamos dejando atrás de nosotros y nosotros haciéndonos la víctima y no siendo responsable. Ya entendí que estoy mal y quiero cambiar. Comienza por reparar y por arreglar lo dañado, porque el tiempo no curó nada de lo que lastimaste y de lo que hiciste. Lo empeoró, lo hizo más mal, más profundo, más daño. ¿Y sabe qué? No le estoy hablando de algo espiritual, esa es una ley de la vida.
te guste o no te guste, quieras ser tú un cristiano positivista y decir, no, yo creo y yo creo y yo declaro y yo pido y yo esto, pero comprométete con lo que estás diciendo. Pero comprométase con eso. Hablábamos con el pastor Irving y con el hermano Ranulfo y decíamos y hablábamos sobre la amistad con el Espíritu Santo. Y decían ellos, el hermano Ranulfo dice, ¿verdad? A mí el Señor me hablaba y me dijo que hay gente que escucha a otros decir, yo soy amigo del Espíritu Santo, y ven cómo Dios los usa. Y entonces ellos quieren una amistad con el Espíritu Santo, pero solo porque quieren que los demás los miren, pero no porque en realidad quieran una amistad con Él. No porque en realidad quieran una amistad ahí con Él. ¿Sabe cuántas iglesias piden la gloria de Dios? Todas hacemos eso. Pero tenemos que ser responsables y comprometernos con lo que estamos pidiendo. Tenemos que apartarnos de todo aquello que ofenda la gloria de Dios. Tenemos que hacer a un lado todo aquello que ofenda la gloria de Dios en mí, en mi vida, en mi casa. Sí dice amén todavía. Somos templo de su Espíritu. La presencia de Dios está con nosotros. Tenemos que ser conscientes de esto, al punto que tenemos que saber que a donde vamos y a cualquier lugar donde estamos, el Espíritu de Dios mora en nosotros. Nuestra vida debe ser un constante caminar en el Cabot, porque ahora yo soy el arca donde Él habita. Y cada uno de nosotros tiene que proyectar la gloria de Dios. Por eso es que 2 de Corintios en el capítulo 3 verso 18 dice, por tanto, nosotros todos, diga conmigo todos, mirando, dice, a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de esa gloria, mire, en gloria. Y vamos teniendo la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y esto se lo he enseñado en diferentes ocasiones, que lo que el apóstol Pablo dice es, descubre tu rostro, quítate cualquier apariencia, quítate cualquier máscara, quítate cualquier dureza, lo que sea. Dice, descubre tu rostro y trata de reflejarlo en la gloria de Dios. Usa la gloria de Dios como un espejo. Descubre tu rostro. ¿Y qué vas a ver ahí? Me acabo de reflejar en la gloria de Dios y me acabo de ver y siento que hay algo en mi vida que no está bien. Entonces dice, deja que esa gloria te comience a transformar, te comience a cambiar. Que esa gloria empiece a cambiar las cosas en ti. Y Cabot es el nombre que se le dio a un niño que nació en un tiempo sin gloria. Y por eso se le dio ese nombre. Por eso se le dio ese nombre. La mamá sentía que estaba muriendo. La mamá sentía que ya estaba terminando todo para ella. La mamá sabía que ese niño acababa de perder su papá y que estaba a punto de perder su mamá, que había perdido a su abuelo, que había perdido a su tío. La iba a pasar muy mal ese niño de ahí para en adelante. Y lo último que hace la mamá por este niño es llamarlo Icabod, un niño sin gloria. Estuvimos con mi esposa, creo que ya se lo dije. Y entonces el papá nos dijo el nombre de uno de sus niños. Era un niño, ¿verdad? O una niña. Un niño. Y dijo, le puse, es que ni lo recuerdo, le puse así. Y le digo, ese nombre nunca lo había escuchado, está bien raro. Y le dije, ¿qué significa? Y me dijo, es que eso es lo genial, me dice, que no significa nada. No tiene significado. Hay 2 palabras, creo que dijo, o 3 palabras, y agarré y armé una palabra. Dice, yo me la inventé y así se llama mi hijo. Y mire, ahí había muchas otras personas y creo que no era el lugar ni el momento para decirle a él como papá, acabas de cometer un grave error. ¿Por qué le estás quitando alguna gloria que Dios le puede dar a este niño? Se la estás quitando tú. ¿Por qué quieres que este niño ande sin propósito? ¿Por qué quieres que la vida de este niño no signifique absolutamente nada?
¿Por qué quieres eso? Y esta mujer, seguramente triste, amargada, enojada, lo que usted quiera, se deja llevar por ese impulso. Y antes de irse, su último suspiro es para declarar que su hijo va a vivir sin la gloria de Dios. Y llamarlo Icabod, alguien sin gloria. Todo lo que nace en el tiempo Icabod nace sin gloria de Dios. Debemos restaurar nuestra relación con Dios. Que Dios encuentre honra en lo que tú haces para su gloria.